Damos gracias primeramente al Eterno, al gran Yo Soy, a Yahweh y a nuestro Señor Yahshua HaMashiach y al Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a estar estudiando, ¿tenemos la paz en el alma? ¿Tenemos paz en el alma? Es porque Yahweh, Dios, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces hoy primeramente lo que vamos a estar estudiando es que si tenemos paz en el alma, y es una pregunta. ¿Tenemos paz en el alma? Y si no tenemos paz en el alma, ¿por qué no tenemos la paz en el alma? Primeramente, lo que yo encuentro es que si no tenemos paz en el alma es porque no hemos recibido el perdón de Yahweh, de Dios, a través de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Entonces hoy vamos a estar estudiando este tema y yo creo que va a ser de mucha edificación, va a ser de crecimiento y va a ser de mucha bendición para todos, porque es bien importante que tengamos paz en el alma. Entonces, mientras hoy vamos a estar estudiando esto, si no tenemos paz en el alma, lo único que tenemos y sentimos es culpa, porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y necesitamos el arrepentimiento. Una de las cosas que yo encuentro mientras estoy estudiando las escrituras y también mientras analizo y evalúo las religiones, encuentro que las religiones solamente pues han enseñado mentiras y falsedades, porque una de las cosas que primeramente tenemos que ver es cómo han capacitado a los creyentes, qué hay en el alma de los creyentes. Y bueno, hay muchos nombres de denominaciones, de religiones, pero como he comentado en algunas ocasiones, la religión no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es la obediencia a la palabra de Yahweh, del Eterno, de la palabra de nuestro Señor Yahshua HaMashiach y todo lo que tenemos escrito en las escrituras. Eso es lo que va a cambiar nuestras vidas y eso es lo que nos va a dar salvación. Entonces por lo consiguiente debemos nosotros de leer las escrituras y de obedecerlas. Si nosotros estamos en una religión y solamente es una religión porque no tenemos paz en el alma. Y lo que nosotros necesitamos es tener paz en el alma. Y la paz en el alma solamente se consigue por haberse arrepentido. Entonces hoy vamos a estar utilizando las escrituras, como les he dicho muchas veces en muchas enseñanzas. Me gusta respaldar las enseñanzas con los escritos bíblicos. Y entonces para saber que el pecado separa a la humanidad de Yahweh, del Creador, de nuestro Mesías, vamos a estar leyendo en el libro de Isaías en el capítulo 59. Y vamos a comenzar en el verso 1 lo que dice la escritura ahí, para ver que el pecado se convierte en una barrera entre el humano y el Creador del cielo y de la tierra, el gran Yo Soy, Yahweh, Dios. Entonces aquí dice en la escritura, en Isaías 59, dice en el verso 1, dice, he aquí, dice que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Y dice en el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice en el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Fíjense, una de las cosas, primeramente utilizamos la escritura para encontrar que el pecado separa al humano de Yahweh, porque Yahweh es santo, Él es puro. Entonces una de las cosas que encontramos aquí en este libro de Isaías, en el capítulo 59 y en el verso 1, y dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Y dice en el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí tenemos bien claro lo que nos enseña el profeta Isaías sobre lo que es el pecado. Entonces vamos a ver más adelante que necesitamos dar algunos pasos para tener la paz en el alma. Necesitamos la paz en el alma, porque la paz en el alma nos da felicidad.
pero necesitamos tomar unas decisiones y dar unos pasos. Una de las cosas que tenemos que hacer es, pues, alejarnos del orgullo. Alejarnos del orgullo para disfrutar lo que es la felicidad, lo que es la paz. Y una de las cosas que tenemos que hacer es necesitamos leer la escritura. Como yo les dije, necesitamos leer las escrituras y dejarnos llevar solamente por las escrituras. Y vamos a ver lo que dice el Señor Yeshua HaMashiach en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 18. Y ahí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y los pasos que tenemos que seguir es primeramente, como yo les dije, alejarnos del orgullo y convertirnos en personas humildes. Y entender que tenemos la necesidad del Creador del cielo y de la tierra, de Yahweh, de Dios, que tenemos la necesidad de Él. Hay dos tipos de personas que hay, bueno, en el mundo. Hay dos tipos de personas. Hay humildes, hay orgullosos, hay justos y hay necios. Y una de las cosas que vamos a hacer primeramente, vamos a estudiar estos dos grupos de personas. Y solamente vamos a descubrir la paz en el alma solamente estudiando la conducta y la actitud de las personas. Y en esto nosotros nos vamos a dar cuenta sobre la capacitación que las religiones les han dado. Si son felices y si tienen paz. Entonces una de las cosas que encontramos es que una falsa religión pues solamente va a ofrecer mentiras. Y tal vez la gente no tenga la paz que debe de tener. Una de las cosas que yo encuentro es que mientras estemos viviendo en esta tierra, todos estamos en búsqueda de la paz, estamos en busca de la felicidad. Pero hay veces que no se puede encontrar a través de métodos o a través de sistemas o a través de quién sabe cuántas cosas. No se puede encontrar la felicidad ni la paz. Porque la paz y la felicidad solamente la da el Creador del cielo y de la tierra. Y eso ocurre cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios, de Yahweh. Y para eso vamos a utilizar la escritura. Como les dije, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ver en el capítulo 2 lo que dice en el verso 38. El apóstol Pedro en aquella ocasión cuando estaba predicando el mensaje. Y él les dijo a los judíos en aquella ocasión, porque ahí es donde se encontraba él en Jerusalén predicando. Y dice ahí, Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y si vemos la traducción en lo que es en el hebreo, el nombre del Señor, Yeshua HaMashiach, y Jesucristo es una traducción que se ha hecho o se hizo en el griego. Pero si queremos hablar en lo original, en el hebreo, es Yeshua HaMashiach. Entonces aquí la Biblia nos enseña a través del escrito del apóstol Pedro, y dice primeramente, el primer paso es el arrepentimiento y luego es bautizarse en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach para el perdón de los pecados, y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces una de las cosas que tal vez muchos de los que nos van a oír han hecho estos actos, como lo que es el arrepentimiento, el bautismo, pero una de las cosas a lo que no se ha llegado es el recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a capacitar y realmente nos va a enseñar qué clase de personas somos. Somos soberbios, somos orgullosos, somos humildes, somos mansos. ¿Qué somos? El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Entonces, primeramente, el apóstol Pedro dice que nos debemos de arrepentir. Una de las cosas que tal vez digamos, bueno, pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volverse a lo que se ha dejado. ¿Qué es lo que se ha dejado? Se han dejado los mandamientos del Creador del cielo y de la tierra. Tenemos los 10 mandamientos. Solamente voy a ir a los 10 mandamientos. Tenemos los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos con los 10 mandamientos? Meditamos y pensamos en ellos. Los ponemos por obra. Los aplicamos en nuestra vida diaria. ¿O qué hacemos? Y si no lo hacemos, entonces lo único que necesitamos es arrepentimiento. Es arrepentirnos y ponerlos por obra.
O sea que tenemos que dejar de pecar. Como si uno de los mandamientos dice no mentirás, vamos a dejar de mentir. Si uno de los mandamientos dice que no debemos de cometer adulterios, debemos de parar y no debemos de cometer adulterios. Y si dice también la Escritura que no debemos de hablar falsos testimonios en contra de nuestro prójimo, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Si la Escritura dice que debemos de guardar el día de reposo para santificarlo, eso es exactamente lo que debemos de hacer. Si la Escritura dice que debemos de honrar al Padre y a la Madre, exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando utilizamos los 10 mandamientos que tienen las Escrituras, nos vamos a corregir y nos vamos a dar cuenta de los errores y de lo mal que estamos yendo en nuestra vida, de cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de los pecados, y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Y dice en el verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. En Romanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 4 y en el verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, dice, y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense cómo es bien importante que nosotros no estemos siendo inculpados de pecado. O sea, que estemos libres del pecado. Eso es lo que Yahweh, Dios, nos está pidiendo, que seamos libres del pecado. En el libro Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a ver qué es lo que dicen los salmos. En el Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo, dice, a causa de tus justos juicios. Dice la Escritura, a través por el rey David, utilizado por el Espíritu Santo, dice el rey David, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Fíjense, cuando se vive una vida espiritual, cuando se vive una vida acercada al Creador del cielo y de la tierra, dice el rey David que 7 veces al día te alabo. ¿Cuántas veces al día nosotros alabamos al Creador del cielo y de la tierra? Tal vez nosotros digamos, yo soy una buena persona, yo soy un buen creyente, pero una persona entregada al Creador del cielo y de la tierra, dice el rey David, 7 veces al día te alabo. Más adelante en el mismo Salmo, en el Salmo 119, 164, ese ya lo leímos, vamos al verso 165 y ahí dice, mucha paz tienen los que aman tu Torah y no hay para ellos tropiezo. Y dice ahí, mucha paz tienen los que aman tu ley, dice, y no hay para ellos tropiezo. Fíjense, una de las cosas, estamos estudiando este tema sobre la paz en el alma. Y dice aquí que mucha paz tienen los que aman tu ley. Fíjense cuánto nosotros amamos las Escrituras. Si nosotros no amamos las Escrituras, no tenemos paz. Porque ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo? ¿En qué pasamos nuestro tiempo? Una de las cosas que yo he encontrado, que todos fuimos creados para adorar a Yahweh, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, si nosotros no estamos adorando al Creador del cielo y de la tierra, entonces estamos adorando otra cosa. Porque la Escritura dice que donde pasemos más tiempo, allí estará el tesoro de nuestro corazón. Entonces, ¿dónde pasamos el tiempo? ¿Dónde pasamos el tiempo? Entonces dice aquí que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Más adelante en el verso 166 dice, tu salvación he esperado, oh Yahweh, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. En el verso 168 dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Si nosotros pensáramos así como el rey David y dice, porque todos mis caminos están delante de ti, porque todo está delante del Creador del cielo y de la tierra y no hay nada que se esconda.
Una de las cosas que Yahweh, Dios, Él conoce todos los pensamientos y Él sabe todo lo que hemos hecho. Él sabe las cosas que no hemos confesado. Él conoce todas las cosas que hemos ocultado. Entonces lo único que nos queda es, como dice el apóstol Juan, confesar. Que si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice, Él es fiel y nos perdona. Y nos limpia de toda maldad. Vamos a ir al libro de Colosenses en el capítulo 3 y en el verso 15, lo que dicen las escrituras ahí. Y ahí dice, hablando sobre la paz, porque estamos estudiando este tema sobre la paz en el alma. Y dice ahí, y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo hacerlo todo en el nombre del Señor Yahshua. Dice, dando gracias a Elohim Padre por medio de Él. Dice en esta parte, dice en este libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 15, para que nos pongamos a pensar y a meditar, y dice ahí, y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones. Pense. Y la paz de Yahweh y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si no gobierna la paz de Dios, de Yahweh, de Elohim, en nuestros corazones, tenemos un gran problema. Porque aquí dice la Escritura, y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros. Dice, enseñados y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Yahshua, dando gracias a Elohim, por medio de Él. Vamos a ver más adelante lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 27, y ahí dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La Escritura dice ahí claramente, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en esta parte una de las cosas que vamos a hacer, y nos vamos a cuestionar y nos vamos a preguntar, y dice aquí nuestro Mesías, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, mi paz os doy. Una de las cosas que hay es que mientras tal vez, porque yo siempre, yo creo que siempre los creyentes están viendo los mensajes. Ahora, una de las cosas que también hay es que hay mucha gente que ha leído la palabra del Creador, ha escuchado el Evangelio, las nuevas, el mensaje de salvación. Entonces, una de las cosas que hay y que en este estudio, en esta noche que estamos estudiando las Escrituras, la Biblia dice que el Mesías nos ha dado su paz. Entonces aquí es donde nos vamos a detener y nos vamos a cuestionar y nos vamos a preguntar, ¿yo he recibido la paz del Mesías? Si yo he recibido la paz del Mesías, entonces tengo la paz en el alma. Pero si una persona no ha recibido la paz del Mesías, no tiene la paz del Mesías. Y lo único que tiene es otra cosa. Porque yo les dije, hoy vamos a estudiar los dos tipos de personas que existen. Los que tienen paz en el alma y los que son orgullosos, los que son soberbios. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en alguna de las dos categorías. Entonces una de las cosas que mientras estamos leyendo el Evangelio, en el capítulo 14 y en el verso 27 dice, la paz os dejo. Y dice aquí, mi paz os doy. Entonces lo que hoy nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿yo tengo la paz del Mesías? ¿He recibido la paz del Mesías? ¿Tengo la paz del Mesías? Y si no la tengo, bueno, es bien sencillo lo que tenemos que hacer. Como dicen las Escrituras, simplemente confesar, simplemente arrepentirnos. Arrepentirnos, apartarnos del mal. Vamos a ver más adelante lo que dice Isaías en el capítulo 57. Y vamos a ver en el verso 15 lo que dice ahí. En el
capítulo 57, verso 15, y dice ahí: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del eterno Yahweh. Y dice aquí: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjense, Dios, Yahweh, Él habita, Él dice en su palabra, dice: yo habito con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense la gran bendición que tenemos. Vamos a ir más adelante y vamos a ver en el Proverbio 3:33 lo que dice la Escritura ahí. Ahí dice: la maldición de Yahweh está en la casa del impío. Y luego dice más abajo: pero bendecirá la morada de los justos. Fíjense, en el Proverbio 10:28 dice, Proverbio 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces hoy, mientras hemos estado estudiando, primeramente yo les dije, vamos a estudiar el grupo de los humildes, de los que tienen paz en el alma. Ahora vamos a estudiar el otro grupo de los orgullosos, porque como les dije, hay dos tipos de personas en el mundo. Y hoy vamos a ver el otro grupo de los que son orgullosos. Porque bueno, la Escritura solamente sirve para corregirnos. La Escritura solamente sirve para que nosotros nos pongamos bien con el Creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen los proverbios, en el Proverbio 21, en el verso 4, lo que dice ahí la Escritura. Y dice ahí la Escritura en el Proverbio 21, verso 4, y dice ahí: altivez de ojos y orgullo de corazón, dice, y pensamientos de impío son pecado. Primeramente lo que dice ahí: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbio 29, verso 22, y dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces hoy vamos a encontrar aquí, como les dije, estamos buscando la paz y estamos buscando la felicidad. Y entonces debemos de utilizar las Escrituras. Como yo les dije, vamos a leer las Escrituras, vamos a obedecer las Escrituras. Porque si vamos a estar siguiendo a las religiones, vamos a estar siguiendo a los líderes religiosos, a los rabinos, a los sacerdotes o a los hombres que solamente hablan mentiras y no seguimos las Escrituras, entonces vamos a estar en una falsa religión y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con la paz y no vamos a tener paz. Entonces, una de las cosas que hay, si se manifiesta la paz en nuestra alma, en nuestras vidas, en nuestro corazón, estamos bien. Pero si se manifiesta el coraje, si se manifiesta la ira, si hay mentiras, si hay falsedades, hay mucho orgullo en nosotros, estamos en una religión falsa. En una religión falsa, y lo que tenemos que hacer es leer las Escrituras. Y dice aquí, vamos a ver más adelante, porque leímos en el Proverbio 29, verso 22, y dice ahí: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. En el verso 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Vamos a ver en el Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el verso 9, lo que dice la Escritura. Y ahí dice: no te apresures, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a cambiar nuestros hábitos de vivir. Y si no, la Escritura nos está condenando, o nos está libertando, o nos está enseñando. Porque aquí dice en esta parte: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjense, entonces mientras estudiamos las Escrituras encontramos qué categoría de personas somos. Las Escrituras nos ponen en la categoría.
Porque nosotros podemos decir en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, yo soy una buena persona, yo soy una persona que me controlo, yo soy una persona así y así. Pero cuando leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta qué clase de personas somos. Entonces, si el enojo reposa en el seno de nosotros, dice que somos necios. Fíjense, vamos a ver más adelante, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 21, lo que dicen las Escrituras. Y ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y en el verso 21, dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjese, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 21 dice, en el verso 22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, dice la maldicencia. Y ahí nos vamos a detener y vamos a ver ahí, porque ahí tenemos una coma y dice la soberbia. Fíjense, la soberbia. ¿De dónde sale? Fíjense, ¿de dónde sale? Del corazón. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense, contaminan al hombre. Entonces, si contaminan al hombre, contaminan el alma. Fíjense. Ahora, una de las cosas que también lo que ocurre es que contaminan a la persona, a la otra persona y a la misma persona. O sea que ambos se contaminan. Porque una persona que maldice a otra persona, ¿qué hace? La Escritura dice que todo lo que salga de la boca del hombre, de esa se llenará su vientre. O sea, se devolverá. Porque está escrito en la Escritura y dice que todo lo que se siembre, eso se cosecha. Entonces, si salen puras maldades de la boca de una persona, ¿de dónde salen? De un alma contaminada. Y si hay paz, si hay pureza en el alma, salen puros consejos de la Biblia. Como dice el rey David, 7 veces al día alabo a Yahweh, al creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántas veces nosotros alabamos a Yahweh? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? No, nosotros tenemos que estar alabando al creador del cielo y de la tierra en todo tiempo, en todo momento. Y vamos a ver más adelante lo que dice el profeta Isaías. Isaías 57, en el verso 20, lo que dice ahí la Escritura. Y dice ahí, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Dice que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan seno y lodo. No hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Fíjense, lo que dice Yahweh, lo que dice el creador del cielo y de la tierra. Dice en Isaías 57, verso 20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan, dice, cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Vamos a ver lo que dice el Proverbio 10, en el verso 27. Y dice ahí en el verso 27, el temor de Yahweh aumenta los días, mas los años, dice, el temor de Yahweh aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Fíjense. Dice aquí claramente la Escritura, dice, y si traducimos la palabra temor a la palabra reverencia, y dice, la reverencia a Yahweh aumenta los días. Fíjense. El reverenciar, el respetar a Yahweh, al Dios Todopoderoso de Israel, aumenta los días aquí en la tierra, aumenta la vida, los días de vida. Dice, más los años de los impíos serán acortados. Entonces, una de las cosas que nos podemos cuestionar es, porque cuando estamos estudiando esto y que dice, más los años de los impíos serán acortados. ¿Cuánta gente está hablando sobre las enfermedades? Sobre me está pasando esto, me ha ocurrido esto, le ha pasado esto a mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, mi padre, bueno, y se habla de muchas cosas que pasan disminuyendo los días o los años de vida. Fíjense,
Porque la escritura es bien clara y nos dice aquí, dice que el que reverencia a Yahweh, a Dios, dice los días le son alargados, pero más los que son impíos, sus años serán acortados. Entonces tenemos bien clara la explicación. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, es llegar a un arrepentimiento y bueno, realmente darnos cuenta que necesitamos al Creador del cielo y de la tierra, que necesitamos su perdón, que necesitamos la salvación. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, o como dicen algunos en el nombre griego, en el nombre de Jesucristo. Bueno, pero para mí es más fácil decir en hebreo que conozcamos el nombre como se enseñó en el principio, porque una de las cosas que nosotros debemos de volvernos al principio para salir de las mentiras. Porque solamente así vamos a salir de las mentiras, si nos volvemos al principio. Si comenzamos a leer en el libro de los Hechos, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿O qué hacía la asamblea primitiva? ¿Qué hacían y cuándo se congregaban? ¿En qué día era el día de la adoración? ¿Era en el día séptimo de la semana, en el sábado? ¿O era en el día primero de la semana? Entonces cuando leemos en el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta en qué día se hacía el día de la adoración, en qué día se reunían todos los creyentes. Pero es bien importante que leamos historia, y mucha historia tiene el libro de los Hechos. Entonces es bueno que leamos el libro de los Hechos para darnos cuenta en qué día es el día de la adoración. Pero más adelante, en el tiempo de Constantino, él cambió las fechas, él cambió el tiempo y todas las cosas que hasta ahorita se están haciendo en el día domingo. Entonces, pero aquí la escritura dice claramente lo que nos enseña. La reverencia a Yahweh aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y dice en el verso 28, dice la esperanza de los justos es alegría. Para que vean, la esperanza del justo es alegría. Es por eso que nosotros nos debemos de regocijar en todo tiempo. Dice, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Yahweh es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Fíjense aquí lo que dice la escritura. El camino de Yahweh es fortaleza y perfecto. Dice, el camino de Yahweh es fortaleza al perfecto. Me disculpan ahí. Dice ahí. Y dice más adelante. Mas la esperanza de los impíos perecerá. En el verso 29 dice, el camino de Yahweh es fortaleza al perfecto. Dice, pero es destrucción a los que hacen maldad. Verso 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Dice en el verso 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Verso 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Y dice Santiago en su libro, dice ahí en el capítulo 4 y en el verso 6, dice que Yahweh, que Elohim, dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que es. Ahí concluimos el estudio de esta noche, la enseñanza que tuvimos en esta noche. Tenemos que pues reflexionar y tenemos que entender qué es lo que significa la gracia. La gracia es algo que no merecemos. La gracia nos enseña que somos pecadores y que nos hace entender que necesitamos el perdón de Yahweh, de Elohim, de Dios, por medio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el Mesías. Entonces, una de las cosas que hoy hemos estado estudiando en esto, la paz. La paz. Tenemos paz en el alma, y si no tenemos la paz en el alma, es porque no hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como dice la Escritura, dice nuestro Mesías, que cuando el Espíritu Santo viniere, Él nos convencería de todo pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer del pecado. Entonces, si nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de que hemos pecado, de que hemos fallado y de que necesitamos arrepentirnos
y de que necesitamos confesar nuestros pecados. Vamos a hacerlo para tener la paz. Porque no podemos vivir con la infelicidad. Porque ¿qué hace la maldad o qué hace la amargura en el corazón? Destruye. Y hay pura infelicidad. Hay cuántas personas que están consumiendo sustancias para encontrar tal vez la paz temporal. Pero una de las cosas que yo les digo, que esa es una fantasía, porque no es real. ¿Cuántas personas consumen sustancias? Tal vez drogas, tal vez alcohol, tal vez cigarros, tal vez vino, tal vez pornografía, tal vez prostitución. Pero eso solamente es destrucción, es un engaño. Y es un engaño de Satanás. Entonces una de las cosas que yo les digo, bueno, hay muchas personas que están consumiendo estas cosas y dicen que son creyentes, que leen la escritura, bueno, que van a alguna iglesia, pero yo les digo que solamente están yendo a una religión y están viviendo en una religión. Una de las cosas que la escritura nos enseña es que el creador del cielo y de la tierra vendrá por los creyentes, no por una religión. Vendrá por los creyentes obedientes a nuestro Mesías, obedientes a la palabra, obedientes a la escritura, obedientes a los mandamientos. Entonces tenemos los 10 mandamientos para que reflexionemos y pensemos y nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Bueno, entonces una de las cosas que yo hago pues yo les pido a todos que el mensaje haya sido de bendición y que reflexionen, porque necesitamos paz. Estamos en tiempos difíciles y lo único que necesitamos es vivir una vida santa delante del Creador del cielo y de la tierra. Que Yahweh los bendiga en el nombre santo de nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, y el Espíritu Santo, porque la sangre del Mesías tiene poder para salvarnos. Amén. Aleluya. Gracias.